Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Buenos días a todos y bueno, muchas gracias por esta invitación. Los bendigo a todos. Mi nombre es Rosalba Amaranto, soy abogada. Bueno, realmente mi primera profesión es psicóloga, no ejercí mucho tiempo, luego estudié preescolar y me fui formando en diferentes cursos de ABA, de neurociencia, de neurodesarrollo, luego decidí estudiar Derecho. Y bueno, Derecho por mi hijo, de ver tanta vulneración a sus derechos, y decidí presentarme a la universidad a estudiar Derecho y logré pues concluir siendo hoy una abogada especialista en Derecho Médico y Responsabilidad Médica. Además de eso, hago parte de la Comisión Nacional de la Liga contra la Epilepsia y soy presidente de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad, una asociación que aquí en Barranquilla se llama APADEO, que hemos hecho mucho a través de la asociación control social, no solamente en el área educativo, sino también en el área recreativo y en el área de salud. Fuertemente nos ha tocado trabajar en los derechos fundamentales de esta población, que si bien es cierto, muy abandonada, aunque haya muchos esfuerzos de la sociedad civil que ha hecho, porque realmente es la sociedad civil la que de pronto trata de buscar formas, cómo hacer para proteger a esta población. El Estado lo ha hecho, pero se ha quedado corto, y eso lo he vivido yo en carne propia, porque soy madre de un hijo con discapacidad de 30 años, quien sufrió una epilepsia intratable que se llama Lennox-Gastaut. Y fue muy duro para mí, una joven de 17 años, nacerle un niño así. Y bueno, y mi madre finalmente fue la que tomó como ese liderazgo de madre para llevarme a amar a ese hijo, para protegerlo, para enseñarme a protegerlo, y le agradezco mucho a mi madre por eso, porque no es fácil tener un hijo a los 17 años que te convulsione en el día 100 veces, no es fácil. Y de ahí se desprende mucho de pronto el reclamo a Dios, muchas veces, que decía que por qué a mí, pero hoy entiendo que Dios permitió todo esto para que hoy en día yo hiciera un liderazgo serio, responsable, transparente, de mucha ayuda a muchas madres, que le doy la gloria a Dios que he podido aportar a las madres, a esas familias que han necesitado mucho de mi apoyo en la defensa de los derechos fundamentales de esta población, con discapacidad, con necesidades diferentes, con personas que viven esa condición de epilepsia que es muy fuerte, y que hoy en día estamos saliendo poco a poco, ¿verdad? Ese estigma de decir que la epilepsia era un espíritu. Yo creo que gracias a Dios hemos ido saliendo poco a poco de eso. Pero sí quiero hoy felicitar a la autora Sara, a la autora Liliana, por ese esfuerzo que han hecho en prepararse como docente, y es una de las críticas que yo he hecho cuando me han invitado en varios escenarios para hablar sobre los derechos fundamentales de esta población. Y no me convierto en una barrera haciendo críticas, sino críticas constructivas que permitan avanzar al gobierno y permitan avanzar a la sociedad civil, de tratar de que seamos muy coherentes con lo que tenemos en las leyes y lo que hacemos en la práctica. Porque si bien es cierto, tenemos muchas leyes, tenemos muchos convenios internacionales, pero todavía nos quedamos cortos en la construcción de las políticas públicas de inclusión. Hemos estado allí en muchos escenarios de eso, en la construcción de políticas públicas de inclusión, pero siempre he dicho que a pesar de que hay muchas leyes, todavía nuestras familias que tienen un niño, un joven o varios, porque en el caso, por ejemplo, mío, mi experiencia, vuelvo y les digo, en la parte de mi ex esposo había 8 casos de discapacidad.
Entonces, eso se convierte todavía aún más en una barrera para esas familias que, si bien es cierto, el gobierno se ha dedicado, o muchas personas de la sociedad civil, ¿verdad?, se han dedicado a construir leyes a través del Congreso, pero en la realidad, cuando vamos a la práctica, no son efectivas porque se quedan en papel. Ahorita cuando hablaba la doctora Sara y la doctora Liliana, muy atenta las escuché porque sé que ellas han hecho un esfuerzo muy, pero muy importante, y es formarse como docente para poder ayudar a esta población, ¿verdad?, que llega como esa parte de inclusión en el aula escolar, pero siempre hemos estado, y particularmente yo como presidente de esa asociación, haciéndole seguimientos aquí en la ciudad de Barranquilla, a los colegios que no cumplen con las infraestructuras, que no cumplen con las herramientas de trabajo para los docentes. Yo en una oportunidad que me invitaron, incluso en Bogotá, hubo una charla incluso en el Ministerio de Educación, lo dije muchas veces, que primero en el diseño de las políticas públicas, en el diseño, en la construcción de leyes, nosotros teníamos que preparar a nuestros docentes. Aquí el gobierno lo primero que hizo fue comprar el balde y después la vaca, ¿ya? Y eso no puede ser así. O sea, hay mucha violación de los derechos fundamentales de nuestros hijos en esa área educativa. Llámese preescolar, llámese primaria, bachillerato, universitario, porque todavía lo vemos mucho en la universidad, perdón. A mí me duele mucho sobremanera. Mira, yo antes criticaba y daba la pelea con las profesoras y decía, ustedes, ¿por qué hacen esto con estos niños? Pero mira, yo hice un seguimiento a muchos colegios y me dediqué incluso a viajar a Valledupar, a Santa Marta, a visitar los colegios. Y me sentaba con los rectores y yo le decía a los rectores, ¿cuántos niños tienes aquí con discapacidad? Y me dice, se quedaba y decía, bueno, el DANE ha venido aquí y nosotros le hemos dicho que ese niño corre para allá y corre para acá. Ese niño tiene un comportamiento tremendo, ese pelado es fregado, ese pelado esto. Desde el mismo rector empecé a notar yo que ni siquiera tenía las condiciones para estar allí aceptando niños con inclusión. Porque lo que tenía que hacer el gobierno, ¿verdad?, era tratar de preparar al docente primero para poder tener esa inclusión efectiva de la que hoy hablamos. Bien es cierto lo que dice la doctora Sara, o sea, ustedes se han preparado y seguramente les falta muchísimo, ¿verdad? Y se van a encontrar con muchas barreras que no dependen de ustedes, sino del gobierno que garantice toda esa accesibilidad a las personas que tienen este tipo de discapacidad, personas con la condición de epilepsia. Y son muchas las cosas que nosotros desde la asociación recibimos, y como abogada me ha tocado salir a defender los derechos de esos pacientes estudiantes. Porque si bien es cierto, a veces se les salen de las manos a muchos docentes porque no tienen de pronto la preparación que tiene la doctora Sara, no tienen la preparación que tiene la doctora Lina, ya, porque cada quien de pronto tiene un enfoque diferente. Hay muchos docentes que sí les gusta enfocarse en esta área, ¿verdad?, de educación especial. Hay otros que no. Entonces uno tiene que ser también respetuoso de eso. Empezamos desde la vulneración del rector del colegio y de los rectores de las universidades e instituciones educativas, porque no se han esmerado en prepararse para poder tener estos chicos ahí, estos pacientes estudiantes, no se han preparado. Pero si lo hicieran seguramente, o fuera una exigencia, ¿verdad?, del Estado. El Estado de pronto se ha esmerado un poco, pero como les digo, ha quedado corto porque los que somos dolientes, somos los que vivimos la situación y somos los que estamos siempre como veedor y como ese control social que hacemos en los colegios, donde muchos rectores vulneran, incluso hay una violación directa del propio rector donde dice que no quiere que ingresen tantos niños con discapacidad o con estas condiciones de epilepsia, porque para ellos es un problema. Es un problema porque no se han preparado. Es un problema porque no hay una aceptación de la sociedad y en este caso de estos rectores.
Pero si se prepararan, seguramente vieran las cosas más fáciles y fuera un apoyo enorme para los padres que tenemos esta situación. Y de igual manera pasa con las familias que también son los padres de los estudiantes de este niño que son compañeros de este niño con discapacidad. También esos padres se convierten también muchas veces en una barrera para nuestros hijos, porque ellos mismos rechazan, discriminan a estos niños. No, y lo he visto, lo he presenciado, me ha tocado ir a colegios públicos y colegios privados muy importantes de Barranquilla, donde me ha tocado presentar tutelas y me ha tocado hacer denuncias públicas porque muchos padres no aceptan que sus hijos estudien con un niño con discapacidad. Y menos si convulsiona, porque llegan diciendo que es que su hijo entró en pánico, que no quiere volver al colegio, pero es por eso precisamente, porque no estamos siendo solidarios con esas situaciones de ciertas familias, no enseñamos al niño desde pequeño que puede estar ocurriendo cuando ingresa a la institución o al preescolar o al colegio, explicarle y explicarle qué puede suceder y que si el niño le va llegando con eso es sentarlo y si es preciso ir al colegio y tratar de coger ese niño, el mismo padre mira, abrázalo, ese es un niño, inculcar ese amor y ese respeto por ese niño. Entonces, la población está enfrentada tremendamente a muchas violaciones y a mucho rechazo y a mucha discriminación aún, porque todavía nos falta mucho educar a las familias sobre esto, educar a aquellos padres que están en las mismas instituciones, que están los niños con discapacidad y que muchas veces prefieren retirarlo para, es más, yo tuve hace como 2 años, enfrentarme con un padre en una reunión, una escuela de padres en uno de esos colegios importantes aquí en Barranquilla, y él me decía, yo prefiero llevarme a mi niño, pero yo no acepto que mi niño esté estudiando con niños con esa condición. Entonces, imagínense ustedes cómo puede ser la sociedad futura donde un padre está inculcando eso. ¿Cuál es el respeto que hay que tener desde la educación, verdad? Desde ese derecho que tiene ese niño, aunque tenga una condición, a tener una inclusión efectiva. Entonces, hay varios actores aquí que terminan, primero, violando una constitución y es un derecho que tiene el niño en las condiciones en que esté de ir a la escuela. Segundo, el docente que hace parte, ¿verdad? También muchas veces de vulnerar y violar ese derecho porque no acepta, por ejemplo, el rector a niños en las escuelas. Y cuando los acepta, me duele mucho y reitero, muchas veces yo la cogía con las docentes y decía, ustedes son inhumanas, ustedes... No, me di cuenta que los docentes, muchos de ellos no estaban preparados y lo que permitía eso es vulnerar más el derecho del niño porque su miedo, su forma de atender al niño no era la más adecuada. Incluso las instituciones públicas donde le meten a una profesora en el aula escolar más de 25 niños y además los incluyentes, imagínense ustedes cómo puede ser esa profesora que no tiene un apoyo dentro del aula escolar para ayudarla a que estos niños tengan una formación educativa idónea, pertinente, oportuna, ¿verdad? Y transparente, como lo dice la ley de inclusión. Entonces, termina siendo también la profesora una persona indirectamente vulnerando el derecho de ese estudiante, ¿verdad? Involuntariamente. Y empecé como a ir haciéndole seguimiento a todo eso y terminé concluyendo de que realmente la responsabilidad del gobierno ha sido fatal aquí, porque ellos debieron primero preparar al docente, ¿ya? Y segundo, garantizar ese apoyo idóneo en el aula escolar. ¿Por qué? Porque hace esto, y hago referencia a esto, porque en un momento donde nosotros incluso le decíamos aquí en Barranquilla a la secretaria de Educación un tiempo, yo le manifestaba eso, yo le decía, usted no puede permitir que esos mismos docentes, ¿verdad?, involuntariamente vulneren ese derecho. Y sí lo hacen continuamente porque a falta de preparación, a falta de miedo, los rectores no tienen una solución frente a eso. De pronto las barreras existen en todos los colegios, ¿ya? Y más en las instituciones públicas que no garantizan, ¿verdad? Eso es uno de los factores también
que vulnera el derecho a esos pacientes estudiantes. Pero el rector debe ser una persona ya preparada en todas estas instituciones donde pueda ser él el líder de todos estos procesos, ¿ya? Entonces, lamentablemente, sí hemos avanzado. Yo no digo que hemos avanzado, pero todavía nos falta mucho, porque cuando uno está en estas instituciones, en una asociación como la que yo lidero en Barranquilla, se da cuenta uno que falta mucho, que ve uno el padre de familia llorando porque le excluyeron a su hijo, porque ve el padre de familia, porque no sabe ni para dónde coger, que llegó a la Secretaría de Educación y no le dan solución. Entonces uno dice, no, todavía aquí realmente hay mucha tela para cortar para que haya una inclusión efectiva, ¿verdad? Eso constituye una violación directa de sus derechos fundamentales y eso nosotros no podemos seguirlo permitiendo. Nuestros familiares de nuestros niños también se sienten, además de tener esta situación de años, sigue siendo vulnerada la familia de esta manera. Nosotros también hacemos control social a las universidades acá. Hemos tenido mucho denuncias públicas porque situaciones, por ejemplo, de un estudiante universitario que convulsiona, ¿verdad? Y no saben ni cómo manejar la situación. ¿Ya? En frente de pasó hace también exactamente como un año y medio, un estudiante de Derecho comenzó a exponer ahí ante un profesor y me imagino que el estrés convulsionó, le cayó al profesor en los pies. Y miren ustedes, ¿qué ocasionó todo esto? ¿Por qué? A falta de preparación también. Esto es de responsabilidad del Estado. El Estado tiene que preparar al docente, tiene que preparar a las instituciones. Los esfuerzos que hace, por ejemplo, muchos docentes, como me imagino, como la doctora Sara, la doctora, de ellos prepararse, de ellos estar metidos ahí con la actualidad, eso es súper importante que lo hagan todos, no solamente unas personas que se dedican a decir yo quiero respetar los derechos de esta población, pero esa profesora que terminó ahí también vulnerada, porque terminó con un infarto en la clínica, porque no supo manejar, pensó que el estudiante se le estaba muriendo y el estado de nervio, una profesora de 60 años, terminó en una clínica también en cuidados intensivos. Entonces, el rector, lo que se hizo fue trasladar al paciente a una clínica, pero nadie sabía ni cómo hacer. Ya no estaban preparados para eso. Entonces uno se pone a pensar, es posible que se pueda morir un paciente, es posible, ¿verdad? ¿Qué pasaría con esto? ¿Dónde está la responsabilidad del Estado aquí? Entonces, nosotros muchas veces queremos cuestionar, pero realmente el Estado tiene una responsabilidad aquí. En la construcción de las leyes están, pero sí están siendo efectivas, sí es coherente con lo que acaba de decir, por ejemplo, la doctora Sara, la doctora Liliana, ya, ellos hacen un esfuerzo enorme y la veo cómo hablan, está muy preparada y vuelvo y reitero las felicitaciones. Pero si eso se llevara a todas las instituciones, yo les aseguro que tuviéramos realmente una inclusión efectiva. Barreras tenemos en todos lados en el área de educación. Las universidades ni se digan. No hay respeto de los profesores, muchas veces los dejan. Si en un quinto piso, les dice, lo viví en la universidad, no, mira, nosotros tenemos que dar la clase en el quinto piso, será otro día, yo te mando material. Y muchas veces como estudiante de Derecho me tocó actuar y decirle, yo me opongo a que continuemos la clase. Pero usted, profesor, tiene que ajustarse a ese derecho que le corresponde a esta persona. Usted tiene que bajar, buscar un aula en el primer piso, pero esta persona en esas condiciones no puede subir unas 5 pisos por escalera, ¿ya? Y no, en ese momento no había los ascensores porque estaban dañados. Entonces, imagínense comenzando por ahí, uno comienza a decir tantas leyes que hay y me las sé, todos los días las discuto, me siento con Secretaría de Educación, discuto, tenemos mesa de trabajo, logro que un niño lo incluya después que lo excluyeron a través de tutela, cojo muchas veces a las profesoras. Me ha tocado enfrentarme jurídicamente con profesoras porque algunas, ¿verdad?, no entienden la situación de su estudiante y trata de vulnerar más ese derecho que ellos tienen. Entonces, es muy lamentable
De pronto ustedes como docentes vivirán también ciertas cosas con la familia, pero nosotros como padres también vivimos, no solamente con la familia, sino con toda la sociedad civil. Es muy lamentable que hoy en día nosotros tengamos que presentar una tutela para que ese colegio acepte al niño. Eso es muy lamentable, porque los profesores no están preparados para eso. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.